Las partes del hardware. Mateo Bucle. El hardware es la parte que puedes ver del computador, es decir, todos los componentes de su estructura física. El gabinete. El CPU, unidad de procesamiento central en castellano, es la parte central de toda computadora ya que es la que cumple la tarea de procesamiento de todas las funciones así como también de almacenamiento de la información. De alojar y mantener en su interior los diversos dispositivos que la componen, luego, se encuentra el mouse, teclado, y monitor que es lo básico para que el CPU funcione correctamente. Disco duro. Un disco duro es un disco magnético en el que puedes almacenar datos de ordenador. El disco duro es la parte de tu ordenador que contiene la información electrónica y donde se almacenan todos los programas, software, medido en gigabytes. Fuente de poder, energía o alimentación. La fuente de alimentación o fuente de poder es el dispositivo que convierte la corriente alterna en una o varias corrientes continuas, que alimentan los distintos circuitos del aparato electrónico al que se conecta, en simples palabras, alimenta tu ordenador con energía eléctrica. Lector de DVD. Es un dispositivo que integra básicamente dentro de sí un emisor de rayo láser especial para leer los datos en un DVD y también de un CD. También cuenta con un motor para hacer girar el disco y una tabla con forma de DVD para colocarlo. Microprocesador. Es el encargado de ejecutar los programas, desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de usuario. Solo ejecuta instrucciones programadas en lenguaje de bajo nivel, realizando operaciones aritméticas y lógicas simples, tales como sumar, restar, multiplicar, dividir, las lógicas binarias y accesos a memoria. Zócalo. Los zócalos permiten intercambiar el procesador o el componente sin tener que cambiar el resto del ordenador. Es básicamente un soporte para el microprocesador. Placa madre. La placa madre es donde los otros componentes del equipo son instalados. Posee circuitos que hacen la conexión, y permiten el funcionamiento de todos los componentes y periféricos, que son conectados por medio de las entradas y cables. Memoria RAM. Es la memoria que permite almacenar y extraer información de lectura y escritura, accesando aleatoriamente. Es decir, puede acceder a cualquier punto o dirección del mismo y en cualquier momento, no secuencial. Memoria caché. Su función es almacenar una serie de instrucciones y datos a los que el procesador accede continuamente, con la finalidad de que estos accesos sean instantáneos. Memoria DR3. DR3 es un tipo de memoria RAM que forma parte de la familia SDRAM de tecnologías de memoria de acceso aleatorio, una de las muchas implementaciones del SDRAM que significa síncrono de memoria dinámica de acceso aleatorio. Tarjetas de expansión. Las tarjetas de expansión más comunes sirven para añadir memoria, controladoras de unidad de disco, controladoras de vídeo, puertos serie o paralelo y dispositivo de módem interno. En simples palabras, aumenta la capacidad de almacenamiento. Tarjeta madre. La tarjeta madre es aquella que lleva impresos los circuitos del aparato y permite la conexión entre el microprocesador, los circuitos electrónicos de soporte, las ranuras de memoria y otros dispositivos adicionales. Tarjeta de video. Es una tarjeta para expansión de capacidades que sirve para procesar y otorgar mayor capacidad de despliegue de gráficos en pantalla. Normalmente estas tarjetas ya vienen integradas en la PC. Tarjeta de audio integrada.
sirve para la entrada y salida de audio entre la computadora y el exterior por medio de puertos de audio, así como de permitir trabajar con un dispositivo. Esta incluye el micrófono y altavoces. Batería de la placa madre. La pila es una pequeña batería de 3 volts a 5 volts la cual va en la placa madre del PC, es entregarle energía continua a la placa madre para que almacene la información de los BIOS y ser guardada en la memoria RAM. Esta pila debe cambiarse cada 3 o 5 años, dependiendo el tiempo que utilices el PC. Chipset. El chipset se encarga de entablar la conexión correcta entre la placa madre y diversos componentes esenciales de la PC, como lo son el procesador, las placas de video, las memorias RAM y ROM, entre otros. También el chipset mantiene una comunicación directa y permanente con el procesador, y se encarga de administrar la información que ingresa y egresa a través del bus principal del procesador. BIOS. El propósito fundamental del BIOS es iniciar y probar el hardware del sistema y cargar un gestor de arranque o un sistema operativo de un dispositivo de almacenamiento de datos. El bus de datos es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora o entre varias computadoras. Está formado por cables o pistas en un circuito impreso, dispositivos como resistores y condensadores además de circuitos integrados. El controlador de disquete es quien dirige y controla la lectura y escritura entre una computadora y la unidad de disco flexible, disquetera. El disquete es un soporte de almacenamiento de datos de tipo magnético, formado por una fina lámina circular, disco, de material magnetizable y flexible. Conector SATA. El SATA es una interfaz de transferencia de datos entre la placa base y algunos dispositivos de almacenamiento, como puede ser el disco duro, lectores y regrabadores de CD, DVD, unidades de estado sólido u otros dispositivos. El siguiente cable es el que trae la electricidad de la fuente de poder al puerto SATA. Puente Sur. El puente sur es un circuito integrado que se encarga de coordinar los diferentes dispositivos de entrada y salida y algunas otras funcionalidades de baja velocidad dentro de la placa base. El puente sur se distingue del puente norte porque no está directamente conectado al CPU, sino que más bien el puente norte conecta el puente sur con la CPU. Puente norte. Su función principal es la de controlar el funcionamiento del bus del procesador, la memoria y el puerto a GPO PCI Express. De esa forma, sirve de conexión entre la placa madre y los principales componentes de la PC, microprocesador, memoria RAM y tarjeta de video a GPO PCI Express. Conector IDE. El cable IDE es un tipo de cable, generalmente gris, que se utiliza para conectar un conector IDE de la placa madre hacia un dispositivo de almacenamiento. Slots PCI. Una ranura PCI o interconexión de componentes periféricos es usada para conectar tarjetas de extensión adicionales a una computadora. Tarjetas de sonido, sintonizadoras de televisión o módems, entre otros. Puertos USB. Un puerto USB es una entrada o acceso para que el usuario pueda compartir información almacenada en diferentes dispositivos como una cámara de fotos, un pendrive, entre otros, con un computador.
Las siglas USB quieren decir bus de serie universal en español. Puertos PS2. Es un tipo de conector que es generalmente utilizado para conectar el teclado y el mouse en la PC. Actualmente se utilizan con el USB. Disipador de calor o ventilador. Un disipador es un instrumento que se utiliza para bajar la temperatura de algunos componentes electrónicos. Su funcionamiento se basa en la segunda ley de la termodinámica, transfiriendo el calor de la parte caliente que se desea disipar al aire. Capacitor o condensador eléctrico. Un condensador eléctrico o capacitor es un dispositivo pasivo, utilizado en electricidad y electrónica, capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Estos vienen en formas distintas, pero su función es la misma. Puertos VGA. Se trata de un conector semitrapezoidal con 15 terminales, que se encarga de enviar las señales referentes a los gráficos desde la computadora hasta una pantalla para que sean mostrados al usuario. Por el hecho de permitir la transmisión de datos hacia un dispositivo externo, periférico, desde la computadora, se le denomina puerto. Puerto LAN. Las redes de área local, LAN, por sus siglas en inglés, son las redes pequeñas a las que muchas empresas y usuarios domésticos inicialmente se conectan. Estas redes activan funciones tales como archivos, unidades y compartimiento de la impresora al mismo tiempo que dirigen el tráfico hacia y desde Internet. Circuito integrado. Un circuito integrado, también conocido como chip o microchip, es una estructura de pequeñas dimensiones de material semiconductor, de algunos milímetros cuadrados de área, sobre la que se fabrican circuitos electrónicos generalmente mediante fotolitografía y que está protegida dentro de un encapsulado de plástico o cerámica. El encapsulado posee conductores metálicos apropiados para hacer conexión entre el circuito integrado y un circuito impreso. Microchip. Un microchip o circuito integrado es un pequeño instrumento capaz de almacenar y procesar información. Una pastilla o placa computadora, delgada y compuesta por una gran cantidad de dispositivos microelectrónicos interrelacionados, además de resistencias y condensadores y programados en función de las necesidades. Y bueno, espero que les haya gustado este video sobre el hardware, y ojalá hayan entendido de qué se trata.